Bueno, en este segundo video les voy a hablar sobre la diferencia de los receptores del mastocito y después unas palabras sobre la hipersensibilidad de tipo 4. El mastocito ya dijimos entonces que tiene receptor de tipo 1 para la porción Fc. Todo esto ya lo vimos. Se encuentran mastocitos y basófilos y este receptor tiene una afinidad muy alta por la IgE, ¿no? Como vimos antes en este dibujo, se une a la inmunoglobulina específica IgE que se genera. Tan alta afinidad tiene que no encontramos ningún mastocito en nuestro organismo que estos receptores no tengan IgE unida. Todos los mastocitos tienen IgE, o sea, no hay receptor para la porción Fc de la inmunoglobulina E que no tenga una inmunoglobulina E unida. Si el paciente es atópico, la IgE va a ser específica para un alérgeno. Si el paciente no es atópico, va a tener IgE de distintas especificidades, pero siempre va a estar lleno de IgE. Y eso también es un concepto que lo tienen que saber. Y también es auto choice. Esto que es lo que ya les dije, se ve de la luna, pero cuando se entrecruzan los receptores, y este entrecruzamiento se genera cuando el alérgeno se une a la IgE, es decir, que la unión de la IgE al receptor no genera el entrecruzamiento. Lo que sí genera el entrecruzamiento es la unión del antígeno o del alérgeno a la IgE que está unida al receptor. Y bueno, algo que no se los había mencionado, pero también está bueno que lo sepan, es que cuando se une la IgE, la inmunoglobulina, genera que el mastocito aumente su cantidad de receptores y además le da como señales de supervivencia inhibiendo la apoptosis del mastocito. Bueno, algo importante que también en los choice aparecen como confundidores es que hay un receptor que es de tipo 2. No se confundan, el tipo 1 es el que está en mastocitos y une IgE. El tipo 2 no, es otro, tiene otras funciones. El receptor de tipo 2 también tiene un nombre que es CD23. Por si a ustedes les aparece el CD23, sepan qué es esto. Se encuentra en otras células, esto significa monocitos, macrófagos, células dendríticas, eosinófilos, linfocitos B y células epiteliales. Se las menciono para que sepan, las escribí así para que me entren todas. Y tienen funciones especiales que los voy a nombrar en las células epiteliales y en el linfocito B. En el epitelio genera el transporte de IgE, de anticuerpo IgE y de alérgenos. Para los dos lados, es decir, se encuentra en un epitelio y lo que puede hacer es, como la IgE se genera a nivel de la médula ósea, es decir, a nivel sistémico, esta IgE puede llegar a estar en la luz intestinal o en la luz respiratoria, como habíamos visto para la IgA. Entonces, si el epitelio tiene un transportador que saca la IgE hacia la luz, vamos a tener IgE en estos sectores, es decir, IgE en luz. Ahora, el alérgeno que ingresa por vía respiratoria, es decir, el alérgeno está en la luz, este receptor que está en el epitelio lo transporta a las mucosas, es decir, lo introduce al organismo. Pasa el epitelio e ingresa. Y esto permite que este alérgeno tenga contacto con mastocitos, con células dendríticas que se lo presentan a linfocitos T y generen todas las respuestas que vimos recién. Y tiene una función muy importante en los linfocitos B que se las paso a contar de esta manera que la dibujé acá. Si no, está en la página 509 del libro donde la explica, pero bueno, yo les hice un dibujo para que se entienda. El linfocito B tiene el receptor en membrana, tipo 2. Hay proteasas que lo clivan y al clivarlo, lo cortan, generan un receptor soluble, es decir, se desprende del linfocito B. Este receptor soluble se une con el CD21, que yo en realidad lo escribí acá, pero el CD21 ustedes saben que forma parte del correceptor del linfocito B. Así que se une al CD21, que está en el linfocito B, y genera un aumento en la señal del linfocito, donde este linfocito promueve el cambio a IgE. Así que nada, es como un estímulo que perpetúa la alergia, porque este linfocito B, que va a ir a médula ósea, a generar anticuerpos, va a generar IgE todo el tiempo. IgE es el anticuerpo de las alergias. Así que estaría perpetuando la alergia. Así que bueno, acuérdense que el CD21 forma parte del correceptor que está en membrana y cuando la peroxidasa cliva el receptor 2, el receptor soluble que se genera se une al CD21 que está en la membrana del linfocito B. Y esto aumenta la señal y genera que el linfocito B libere o haga un switch a IgE en lugar de generar otras inmunoglobulinas. Es siempre tomado la diferencia entre estos dos receptores, sépanselo muy bien. Son estas dos pavadas que tienen que saber, pero bueno, yo sé que son muchas letras juntas,
que tienen que meter en su mente y al principio capaz que es mi memoria, pero bueno, después queda. Sépanse estas dos cosas. Y algo que no les dije es que este receptor tiene menos afinidad a la IG que el receptor 1, pero bueno, esto es medio lógico, ¿no? Esta es la función principal que tiene, es unirse al IG, así que tiene sentido que tenga más afinidad. Bueno, creo que no me estoy olvidando nada de hipersensibilidad tipo 1. Si ustedes leen algo que yo no dije o que les cuesta entender, me lo preguntan en los comentarios. Bueno, después, la 1 ya está, la 2 y la 3 la charla Euge. Y de la 4, que es muy cortita, la verdad, simplemente tienen que saber que es hipersensibilidad, se llama retardada, porque no genera una reacción en el preciso momento donde hubo contacto con el alérgeno o el estímulo, digamos, que estaría produciendo esta hipersensibilidad. Y tenemos dos tipos. Tenemos hipersensibilidad tipo 4 generada por los linfocitos TCD4 efectores ATH1 y los linfocitos TCD8 efectores citotóxicos. Muy simple. Cuando vimos el perfil de efector TH1, vimos que liberaba interferón gamma y interleuquina 2, que atraían macrófagos. Y recuerdo haberles mencionado lo que es el granuloma, que es un acúmulo de macrófagos, donde estos se acumulan alrededor de la molécula o del microorganismo que quieren contener, y justamente lo contienen. Es decir, es un cúmulo de macrófagos que contiene a un microorganismo que no pueden endocitar y eliminar. Entonces queda en el cuerpo, pero está contenido, por lo cual no se reproduce, no genera daño ni nada. Esto está dado porque los TH1 atraen a tantos macrófagos y los macrófagos, digamos, como que envuelven a este patógeno. Y el clásico ejemplo es la tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis es una bacteria que ingresa en los macrófagos, replican los macrófagos, y los macrófagos, como no tienen forma de, digamos, eliminarlo, porque es intracelular, tienen un mecanismo bastante bueno, podría decirse, donde se acumulan varios macrófagos y la contienen ahí, y se genera un granuloma. Es muy común que todos tengamos granulomas formados en el pulmón por nuestros macrófagos que están conteniendo esta bacteria. Y nunca nos va a generar patología, porque justamente está contenida por este acúmulo de macrófagos atraídos por el TH1, a no ser que en algún momento de nuestras vidas tengamos una patología, por ejemplo el HIV, donde disminuye todo lo que es la respuesta del sistema inmune y el patógeno ya no es más contenido, y entonces se libera y empieza a reproducir la enfermedad. Pero bueno, mientras seamos inmunocompetentes puede ser que tengamos nosotros granulomas y no lo sepamos, que están conteniendo esta tuberculosis. Y algo que quiero que sepan es que se habla de la prueba tuberculina. Sí, se usa, pero bueno, es medio rara. No sé, yo les cuento de qué se trata y después ustedes van a generar su propia opinión y experiencia con esta prueba. Lo que tiene es que no te dice si estás enfermo por tuberculosis, te dice si tuviste contacto. Y cualquiera de nosotros pudo haber tenido contacto con tuberculosis y nos puede dar positivo. Entonces, como que no le ve mucho la utilidad. Sí se usan pacientes que están inmunodeprimidos y se necesita saber si tuvieron contacto porque en esas personas sí puede llegar a generar una patología. Entonces, es importante, pero en personas inmunodeprimidas donde tenemos que ver si estuvo en contacto con esta bacteria. Entonces, lo que se hace es, se inyecta tuberculina, se espera un par de días, 2 días, 3 días, porque es una respuesta retardada, y se genera como una mancha que es eritematosa y tiene un centro indurado. Se mide ese centro indurado y si mide más de 10 milímetros, creo que era, o 9, 10 milímetros, da positiva. Entonces, si hay presencia de induración, el diámetro es mayor a 10 milímetros, se dice que hay positivo, o sea que ese paciente o esa persona tuvo contacto con tuberculosis. Simplemente eso, tuvo contacto. Una persona que se puso la vacuna también tuvo contacto, entonces también puede ser que la prueba de tuberculina le dé positivo. Igual la vacuna de la tuberculosis se da en el momento del nacimiento, pero nunca se sabe. Se le podría preguntar al paciente. Así que bueno, determina solo si hubo contacto. No está hablando de patología, eso lo tendríamos que ver con síntomas y con el contexto de un paciente. Eso con respecto a TH1 y macrófagos. Ahora, TC8 simplemente genera una inflamación a nivel de la dermis cuando se contacta con distintos alérgenos. Es decir,
tenemos linfocitos, las personas que tienen dermatitis de contacto, esto está causado por linfocitos TC8 citotóxico que destruyen células que están presentando distintos tipos de alérgenos. Acá sería lo mismo, metales, cosméticos, plantas como la hiedra venenosa, antibióticos y moléculas como el látex, que en muchas personas genera estas reacciones de que te pica, se te pone rojo, tenés eritema, calor, y todo esto está dado por linfocitos TC8 que están localmente, que apenas tenemos contacto con estas sustancias, los linfocitos TC8, digamos, generan su mecanismo de citotoxicidad y destruyen esas células que tienen el antígeno. Entonces a nosotros nos pueden salir vesículas, bueno, ya lo que les dije, eritema, dolor, pican. En casos más graves puede haber abscesos, como ahí está escrito. Y esto pasa en algunas personas, no en todas. Algunas personas como yo tenemos como una variante de esto que simplemente se te pone un poco rojo y ya está. Pero sí hay personas que sufren mucho y que, bueno, la pasan bastante mal cuando tienen contacto con esto y se les generan unas ampollas tremendas. Y esto está dado por este tipo de linfocitos TC8. Bueno, no mucho más que esto. Cualquier duda que tengan sobre hipersensibilidad tipo 4 también me pueden preguntar en los comentarios. Me pareció esto lo más importante. Me guié con las diapositivas y con lo que está en el libro. Y bueno, me pareció lo más importante como para mencionar en el video. Con TH1 espero haber hablado de todo. Si me olvidé de algo lo pongo en los comentarios, pero creo que no, porque me hice una listita, así que creo que ya está todo. Bueno, cualquier duda... Ah, sí, ya, me acordé de algo más que les voy a decir y ya los dejo. Dijimos que la IgE es producida, ¿no?, por plasmocitos que hicieron switch de isotipo para generar IgE. Sepan que en las personas que son atópicas, la IgE, esto ya se los dije, tienen IgE más de 10 veces el nivel normal. Es decir, si yo tengo un valor normal de 1, las personas atópicas tienen 10 de IgE. O sea, tienen un valor de IgE aumentado por 10. Y que tienen los plasmocitos, los linfocitos B que tienen las personas atópicas, el 20% de los linfocitos B liberan IgE. En cambio, en la persona no atópica, es decir, no sé, cualquier persona que no tenga alergia, me pongo de ejemplo de nuevo, solo el 1% de mis linfocitos B libera IgE. Miren la diferencia. 1% que libera IgE en una persona no atópica contra un 20% de linfo B que libera IgE. Es un montón. Bueno, ese dato también es un datito choice, por eso me acordé así tan abruptamente. Pero bueno, creo que ya está todo. Ahora sí, los dejo. Cualquier duda me escriben en comentarios.